Listo. ¿Me escuchan? ¿Nos pueden escuchar? Sí. Sí. Ok. Ok. ¿Empiezo a empezar? No, tú preséntame. Bueno, pues hola a todos y todas. Disculpen la tardanza, pero tuvimos un pequeño problema técnico, pero ya empezamos. Y como lo mencionaba en mi correo, este es el 10º aniversario del CETNOR. Entonces esperamos que este espacio se mantenga por muchos años más, donde podemos intercambiar ideas, presentar nuestros trabajos. Y en esta primera charla, esta nueva serie de charlas, tenemos la presencia de uno de los organizadores del seminario, Alberto Saldaña, investigador aquí del instituto, y que nos va a hablar el título de su charla es Al infinito y más allá. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Víctor, por la presentación. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a la gente del Zoom. En cualquier momento pueden hacer preguntas, interrumpirme y levantar la mano. Les voy a hablar acerca de un trabajo en colaboración con Nicola. Déjenme pasarme por aquí para que lo pueda mejor. Abatangelo y Hugo Tavares. Y este es un proyecto que hicimos realmente casi por diversión, ¿no? Nos empezamos a poner preguntas, ¿qué pasaría si, sin ninguna motivación física, de ingeniería, de nada, y encontramos algunas estructuras matemáticas interesantes, que es lo que les quiero platicar? También una cosa interesante de este proyecto es que fue un proyecto que nos tardó 7 años. Hace 7 años empezamos a hacer estas preguntas y como que a ratitos trabajábamos, pero pues ya finalmente hace un año dijimos, ya ahora sí hay que cerrarlo. Y lo cerramos, pero bueno, fueron 7 años de irlo trabajando poco a poco y pues también fueron 7 años de diversión. Entonces, lo que nos motivó fue una frase de Evans que dice, "One important principle of mathematics is that extreme cases reveal interesting structure." Entonces, vamos a ver si... Yo creo que esto es algo que todos los matemáticos tenemos en nuestro instinto, ¿no? Si vemos que algo se vale en un intervalo abierto, siempre nos preguntamos, ¿y qué pasa en el límite? ¿Y qué pasa si nos vamos después del intervalo? ¿Qué ocurre en los casos límite y por qué hasta ahí se puede? Bueno, pues eso es más o menos de lo que voy a hablar el día de hoy. Pues básicamente, el problema modelo es algo de este estilo. Tenemos una ecuación con un parámetro que típicamente va a ser el exponente. En un dominio acotado, digamos, para fijar ideas, en la mayoría de mi plática la vamos a poner en la bola, pero los resultados se van a valer en dominios más generales, con condiciones de frontera de Dirichlet. Bueno, pues este es el tipo de problemas elípticos. Bueno, me voy a fijar en soluciones positivas. Este es el tipo de problemas elípticos que tienen una estructura variacional. Uno puede encontrar soluciones a partir de encontrar puntos críticos de un funcional de energía, que se ve más o menos así. Y hay muchas maneras de encontrar este tipo de puntos críticos, pasos de montaña, variedad de Nejar y a veces minimización global. Todo depende del exponente P. Pero en general, uno va a poder encontrar soluciones para todo P entre 0 y 2 estrella menos 1, sin el 1. El 1 es el caso de valores propios. Entonces ahí sí depende si hay un valor propio que vale 1 o no. Entonces, pues lo quitamos, pero fuera de P igual a 1, siempre tenemos soluciones. ¿Quién es 2 estrella? 2 estrella es el exponente crítico de Sobolev. O sea, 2n sobre n menos 2, cuando n es mayor o igual a 3, o infinito, si n es igual a 1 o 2. Entonces, este tipo de problemas siempre se puede resolver si estamos en dimensión 1 o 2 para cualquier p. Entonces, bueno, es muy natural preguntarnos qué pasa cuando p tiende a infinito con esa solución que ahora podemos indexar con p. ¿Será que esto tiende a algo interesante o no? Y bueno, también podemos decir qué pasa cuando tiende al exponente crítico. ¿Cuál sería como que su perfil límite en este caso? Pues a ver, dimensión 1 es un caso fácil más o menos como de visualizar. Tenemos una ordinaria, que es U a la P, con condiciones de frontera de Dirichlet, digamos en un intervalo menos 1, 1. Y quisiéramos saber, bueno, solución positiva en el intervalo menos 1. Ok, mi solución tiene que ser cóncava, porque pues menos su segunda derivada es positiva. Entonces la solución se va a ver más o menos así. Ok,
Ay, bueno, simétrica, de hecho. Y cuando la P tiende a infinito, pues veamos cerca de las condiciones de frontera de Dirichlet, algo que es menor que 1, cuando yo lo elevo a una potencia muy, muy grande, pues se me va a ir muy rápido a 0. Entonces, cerca de los extremos, estaríamos pensando en alguien que tiene segunda derivada 0. Pues eso significa que es alguien que es lineal, ¿verdad? Las únicas funciones que tienen derivada 0 son las lineales, segunda derivada 0. Bueno, entonces, cuando P tiende a infinito, lo que ocurre es que cerca de los extremos vamos a crecer de forma lineal. Y luego, si hubiera algún punto que fuera arriba de 1 y se mantuviera arriba de 1 cuando P tiende a infinito, pues esto se iría a infinito. O sea, mi segunda derivada se iría a infinito, ¿verdad? Porque algo arriba de 1, cuando yo lo multiplico por P y mando P infinito, pues se me iría a infinito muy rápido. Eso significa que tendríamos algo muy, muy cóncavo, muy, muy cóncavo, así como que rápidamente regresa. Bueno, entonces cuando ya juntamos todas estas intuiciones en nuestro perfil límite, lo único que puede pasar es que mi solución se vea así. Y eso significa que la solución se ve más o menos como 1 menos valor absoluto de x, que resulta que es la función de Green con polo 0 en dimensión 1. Entonces, la solución de mi problema de Lane-Emden cuando P se fue al infinito converge a la función de Green. Ok, entonces el caso de dimensión 1 estuvo más o menos fácil. Utilizamos de forma importante la concavidad. Este tipo de herramientas se pierden cuando pasamos a dimensión 2. Ya que el laplaciano sea positivo no significa que la solución tiene que ser cóncava en todos lados. Entonces, pues vamos a ver qué ocurre si yo me tomo una solución y mando P a infinito. Sí, hay que aceptar los datos. Gracias. Entonces yo lo puedo aceptar. Entonces, bueno, pues juntando trabajos de Rennie y de Adimurti y Grossi, tenemos el siguiente perfil límite. Cuando P tiende a infinito, la solución en 0, que es donde alcanza su máximo, porque como estamos en una bola, las soluciones son radialmente simétricas, alcanzan su máximo en el origen, tiende a raíz cuadrada de. O sea, es una constante muy precisa y a eso es a lo que converge. Además, si yo multiplico a mi solución en cualquier otro punto, o sea, en un x diferente de 0, la multiplico por P y mando P infinito, eso converge a esta función 4 por raíz cuadrada de por logaritmo de 1 sobre norma de x, que es básicamente la función de Green en dimensión 2. Pero fíjense que esto yo le voy a llamar un fenómeno de concentración. Porque lo que está ocurriendo es que mi solución se veía algo así, y conforme P fue creciendo, lo que pasó fue que en todos lados iba como que casi 0, luego como que crecía, y luego se volvía a aplanar. Y este puntito de aquí es raíz cuadrada de E. Entonces todo se está concentrando en 0. Todo lo demás se me va y casualmente se pueden estudiar muy bien cuáles son esas tasas en las que esta solución se va a hacer. Bueno, ¿qué hay acerca? Bueno, además, cuando hay un fenómeno de concentración, uno se puede preguntar, bueno, ¿y si lo desenredo? Si encuentro el rescalamiento adecuado, ¿podría ser que encuentre en el límite un problema límite? O sea, a lo mejor se me está todo apachurrando en el 1, pero si entonces ahora lo desdoblo, ¿qué voy a encontrar? ¿Va a ser una solución de qué? Y en efecto, si yo hago este rescalamiento, me tomo mi función, perdón, el argumento lo divido por P, norma infinito de P a la P menos 1. Acuérdense que P se está yendo infinito y la norma de U a la P menos 1 también se está yendo infinito. Entonces, este denominador, el denominador se me está yendo infinito, por lo tanto sí estoy como desdoblando. Entonces, si rescalo en mi variable x, luego normalizo a mi solución y le resto 1, resulta que en el límite converjo
a una solución del problema del Liouville, que es este de aquí. O sea, en dimensión 2, cuando la P tiende a infinito, el problema límite es algo con una no linealidad exponencial. A partir de un problema con no linealidad de potencia, en el límite recobro un problema con no linealidad exponencial. Bueno, entonces, cuando hay fenómenos de concentración, muchas veces uno desdobla y encuentra un problema límite por ahí. Esa última condición que te queda de que la integral de la exponencial sale igual naturalmente. Pues tiene que ver con el hecho de que estamos tomando límites de soluciones de energía mínima. Entonces, la solución de energía mínima es la que converge a la solución de energía mínima de la ecuación de Liouville. Y como es una exponencial que pues, no es integrable, ¿verdad? La manera de medirle la energía a este tipo de ecuaciones es con esta integral. Integral de E a la Z0. Entonces estás ahí recuperando toda la geometría, ¿no? Exactamente. No, dices que el otro no es geométrico y este sí es geométrico. Tiene que ver como Conforme. que la no linealidad exponencial es crítica en dimensión 2, ¿no? Exactamente. Oh. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahora en dimensión 3? Vamos a ver, tomamos una solución de energía mínima de la ecuación de Leyden, tomamos P infinito y ¿qué se observa? Bueno, como ya dijimos, arriba del exponente crítico no hay soluciones en la bola. Entonces, simplemente nos vamos a fijar qué es lo que ocurre cuando me acerco lo más posible al exponente crítico. Los primeros en estudiar este caso fueron Atkinson y Pelletier en el 87 y demostraron que habían dos fenómenos. Uno de concentración, como el que vimos en la diapositiva pasada, pero también ahora un fenómeno de explosión. Ya las cosas no se quedan acotadas como en dimensión 2, el máximo ahora se va a infinito. Entonces ahora tenemos una solución más o menos así, que cuando P se me va a infinito, sufre dos fenómenos. Concentración, entonces en todos lados de mi apachurro, y explosión, porque cerca del origen se va a valores muy, muy grandes. Bueno, se pueden estudiar tasas muy precisas de cómo ocurren estos fenómenos de explosión y de concentración. Aquí vemos exactamente cuál es la tasa en la que la solución en cero se va a infinito y cuál es la tasa en la que si yo rescalo esta concentración, este proceso de irme a cero, encuentro en el perfil límite una función de Green. Ahí está reduciendo todo a radial. Son soluciones de energía mínima en la bola, entonces siempre son radiales. Todo lo reduces al aire. Exactamente. Y todo esto tiene extensiones, tiene su versión en dominios generales. Pero ahorita, como para presentar las ideas en un contexto sencillo, nos fijamos en la bola y donde el máximo está en el origen. Generales no necesariamente simétricos. No necesariamente simétricos. De hecho, se valen en dominios generales. Si yo meto un dominio así cualquiera, va a haber un punto en donde va a haber un punto de concentración que explota, todo lo demás se concentra. Todo eso se mantiene en dominios generales. Bueno, y como hay concentración, ¿qué pasa si desdoblo? ¿Cuál es el problema límite? Bueno, pues Bari, Lee y Rey encontraron el siguiente rescalamiento. Si yo construyo una función a partir de mi solución, la rescalo con una tasa que se me va a cero de una forma muy precisa en función de cómo el exponente P se acerca al exponente crítico y la multiplico por epsilon P a la n-2 sobre 2. Bueno, la desdoblo en una solución del problema crítico. O sea, cuando yo tomo esta solución casi concentrada, pero en el proceso la voy expandiendo, lo que obtengo en el límite es un perfil límite que es solución del problema crítico en R, que también se llama la burbuja, por cuestiones de geometría, y tiene una solución explícita. Bueno, entonces, este es un fenómeno, el fenómeno de concentración. Por cierto, el perfil límite es el mismo, sin importar el dominio del que partimos. Puede ser un dominio así todo raro. De todos modos, cuando yo mando P al exponente crítico, va a haber una concentración y cuando rescalo en ese punto, obtengo la burbuja. Bueno, entonces, a partir de este tipo de resultados, lo que mis colaboradores y yo estuvimos pensando es, ¿qué ocurre ahora en el caso de sistemas hamiltonianos? Sistemas hamiltonianos son sistemas elípticos acoplados a partir de la no linealidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos una B a la beta, aquí una U a la alfa, y resulta que hay muchas cosas que uno puede extender de lo que ya se sabe para ecuaciones, pero siempre hay como
un twist. Los sistemas hamiltonianos siempre son más complicados que la ecuación. Y van a aparecer estructuras nuevas y fenómenos nuevos. Bueno, ¿cuándo existen soluciones de energía mínima para mi sistema hamiltoniano? Aquí lo puse. ¿Existen soluciones positivas? Sí, mi alfa y mi beta, que son mis potencias, son positivas. Son distintas, su producto es distinto de uno, que sería como el caso de valores propios. Y se cumple esta desigualdad, que básicamente lo que quiere decir es que estoy por debajo de la hipérbola crítica. Esa desigualdad, en el caso de igualdad, me describe una hipérbola, y que se satisfaga esta desigualdad, lo que significa es que estoy abajo de ella. Entonces, para todos estos posibles alfa y betas, voy a encontrar solución. Si estoy aquí, voy a encontrar solución, o aquí, o acá, en cualquier área de la azulita, van a haber soluciones positivas de energía mínima. Y notemos que, pues si n es igual a 1 o 2, pues esto siempre se vale. Entonces, en dimensiones 1 y 2 hay soluciones para cualquier alfa y beta positivos, y en dimensiones mayores o iguales que 3 ya existe una hipérbola crítica. Esto generaliza la noción de exponente crítico de ecuaciones. Bueno, entonces, por cierto, hay varios problemas relacionados a sistemas hamiltonianos. Si yo me tomo alfa igual a beta, entonces la solución U es igual a la solución P, y recobramos la ecuación escalar. Entonces, todo lo que yo pueda decir para el sistema hamiltoniano, en particular, se vale cuando tomo yo alfa y beta porque recupero la ecuación escalar. Dicho de otro modo, todos los resultados que yo sabía para la ecuación escalar se van a valer para el caso hamiltoniano cuando alfa es igual a beta. Y si alfa es igual a 1, entonces recupero una ecuación con bilaplaciano, porque, miren, pues aquí lo tengo. Si mi alfa es igual a 1, entonces yo puedo ahora reemplazar mi laplaciano de V aquí, y lo que obtengo es el bilaplaciano. Entonces, escondido dentro de los sistemas hamiltonianos también hay ecuaciones de alto orden, con condiciones de frontera de Navier. Bueno, ¿qué preguntas me interesa hacerle a mi sistema hamiltoniano? En dimensión 2, ¿qué pasa si yo mando los dos exponentes a infinito? En dimensión 3 o más, ¿qué pasa si yo me acerco a un punto en la hipérbola crítica? ¿No? Me fijo en un punto por aquí y me acerco a él desde dentro, desde la región azul. Y finalmente, en cualquier dimensión, si yo dejo un alfa fijo, ¿qué pasa cuando tomo mi beta a infinito? Que es este caso que está aquí puesto con puntitos. Me tomo un alfa fijo y tomo beta a infinito. ¿Cuál va a ser mi perfil límite? ¿Voy a encontrar concentración? ¿Voy a encontrar explosión? ¿Qué tipo de cosas voy a ver? Bueno, veamos las respuestas a estas preguntas. Si estamos en dimensión 2 y mando los dos exponentes a infinito, se conoce el siguiente resultado de Chen, Li y Su de 2022, que dice, si alfa y beta se van más o menos igual a infinito porque solamente difieren por una sucesión θ-beta que converge a una constante. O sea, básicamente se van a infinito igual y la única diferencia entre los dos es una constante. Entonces, en este caso particular, donde las dos básicamente se están yendo igual, hay, bueno, el máximo tiende a la raíz cuadrada de, o sea, no hay explosión. Y hay concentración, porque cuando yo multiplico beta, que es este exponente que se va a infinito, por U y por V, converjo a la solución, a la función de Green de la bola en C2 log. Ok, entonces hay concentración. O sea, en este caso particular, para este tipo muy preciso de formas en las que alfa y beta se pueden ir infinito, la situación es básicamente la misma que para la ecuación. No extraña mucho, ¿verdad? Porque ya sabíamos que alfa igual a beta se reducía todo a la ecuación escalar. Entonces, lo que me dice el resultado es, bueno, si no son el mismo, pero nada más difieren por una constante, de todo esto se preserva en el límite. Bueno. Si hago el rescalamiento, bueno, pues tengo concentración, entonces si lo desdoblo, una vez más, con ciertos rescalamientos muy precisos, en el límite recupero una solución
de lo que se llama el sistema de Liouville. O sea, otra vez aparecen las no linealidades exponenciales, pero ya no es una sola ecuación, sino es un sistema acoplado a partir de la no linealidad exponencial. ¿Y esta cosa tiene interpretación geométrica? ¿Alguna cosa conforme que esté preservándose? Yo me imagino que sí, pero nunca lo he visto ni nadie me lo ha explicado bien, pero yo me imagino que habrá alguna motivación geométrica detrás. Bueno, dimensión 3 o mayor, y nos acercamos a la hipérbola crítica. ¿Qué puedo decir? Entonces, por cierto, esto es todo lo que se sabe en este caso, ¿no? O sea, no se sabe qué es lo que pasa si alfa se va a infinito y beta se va como alfa cuadrado. O sea, si se van a infinito de formas muy diferentes, no se sabe nada. Bueno, ahora en el caso de dimensión mayor o igual a 3, donde tengo una hipérbola crítica, vamos a recuperar resultados de Ignacio Guerra, Choi Kim, Kim y Moon. Si se fijan, son resultados bastante recientes que demuestran lo siguiente. En este caso, hay explosión, hay concentración, y las tasas de explosión y concentración se conocen muy bien y dependen ahora del punto en la hipérbola crítica en la que estoy. O sea, mi hipérbola crítica se veía más o menos así. No es lo mismo acercarme a un punto aquí que un punto acá o un punto por aquí. Cada régimen tiene diferentes tasas de explosión. Ok, entonces hay explosión y hay concentración, pero depende de a qué parte me estoy acercando de la hipérbola crítica, qué tan rápido me voy a infinito o a cero. Bueno, un fenómeno nuevo de sistemas hamiltonianos. Y si yo lo desdoblo, hago el rescalamiento, entonces converjo al problema crítico, que es el problema en Rn con exponentes críticos, ¿no? Donde aquí mi beta estrella y mi alfa estrella están en la hipérbola crítica. Ok, entonces más o menos recuperamos un poco lo que habíamos visto en dimensión 3 para la ecuación escalar, pero con esta sutileza de que ahora las tasas pueden variar y además estas soluciones ya no son explícitas, ¿no? Antes teníamos la burbuja, ahora ya no tenemos la burbuja. No tienen una fórmula cerrada las soluciones del problema del sistema de Lane-Enden en Rn. Ok. Ahora vamos al caso que a mí me parece más interesante porque fue el que hice con mis colaboradores. ¿Qué pasa cuando tenemos cualquier dimensión, un alfa fijo y un beta que se va a infinito? Bueno, pues vamos a ver. Primero, les voy a explicar cuál es como uno de los métodos más comunes para encontrar soluciones de sistemas hamiltonianos. Este método, hay varios, este es uno de ellos, se llama reducción por inversión. Y la forma en la que funciona a nivel intuitivo es fácil de explicar. Supongamos que yo me tomo esta ecuación y despejo quién es V beta. Entonces me quedaría así, si yo hago el cálculo formal, V beta es menos laplaciano de U a la 1 sobre beta. Y ahora voy a sustituir eso en la otra ecuación. Entonces me queda esta ecuación de aquí. Menos laplaciano de U beta a la 1 sobre beta igual a U a la alfa. Y resulta que este operador es un operador conocido que se llama el P bilaplaciano. Es un operador cuasi lineal y pues se puede escribir así como lo escribí en esta expresión. Nada más separé mi laplaciano de U en el caso de que, pues digamos, cambiara de signo, ¿no? Si no cambia de signo, pues esto se reduce a este de aquí. Y si cambia de signo, pues lo puedo expresar de esta manera. Bueno, pues resulta que el P bilaplaciano no es un operador tan malo porque tiene una estructura variacional. Yo puedo encontrar soluciones de esta ecuación como los puntos críticos de un funcional de energía asociado, que ahora se ve así. Laplaciano de U a la beta más 1 sobre beta, multiplicado por beta sobre beta más 1, menos la parte no lineal, que es la de siempre. No linealidad dividido por 1 sobre alfa más 1. Si encuentro puntos críticos de este funcional, entonces voy a encontrar soluciones a mi problema con P bilaplaciano, que en este caso, por cierto, se llamaría en realidad un
beta más 1 sobre beta bilaplaciano, porque es este exponente de aquí. Otra pregunta es, este funcional de energía, ¿en dónde vive, no? ¿En dónde está tomando sus argumentos? Ah, pues vamos a ver. Yo necesito que existan dos derivadas, entonces utilizo mi espacio de Sobolev W2. Y yo necesito que esto pueda ser integrable cuando lo elevo a la potencia beta más 1 sobre beta. Entonces quiero que esté en W2, beta más 1 sobre beta. Luego vienen las condiciones de frontera. Yo quiero que esto tenga condiciones de frontera de Dirichlet, entonces se le agrego a un W10. Y la condición de Navier, o sea que el laplaciano de U sea igual a 0, va a ser una condición natural. O sea, esta no la tenemos que imponer en nuestro espacio funcional, esa va a salir gratis cuando haga yo un proceso de minimización. Ahí con esas condiciones de Navier hay principio del máximo. Hay principios del máximo. Sí. Sí, sí, hay principios del máximo. Son unas buenas condiciones Pues sí, ¿no? Porque es para el... anidas. Laplacianos que... Bueno, entonces ya tenemos un espacio funcional y ya tenemos un problema asociado al sistema hamiltoniano antes de tomar el límite. ¿Qué tal si tomamos el límite así como heurísticamente y vemos a qué llegamos? Entonces, si yo ahora tomo beta tender a infinito, pues este tipo de términos van a tender a 1. Entonces, mi potencia tiende a 1, mi factor tiende a 1, y este de acá queda fijo porque el alfa no lo estamos moviendo, alfa quedó fija. Y esto sería, si seguimos con este como proceso heurístico, debería de ser un funcional que vive, que toma valores en W21, W110. ¿Será que esto es algo que me va a decir cuál va a ser mi perfil límite cuando beta tiende a infinito? Vamos a ver, resulta que hay una serie de problemas graves, ¿no? Primero, que la ecuación de Euler-Lagrange asociada a este funcional, pues sería algo como esta. De hecho, este operador de aquí se le conoce como el 1 bilaplaciano. ¿De dónde viene el nombre? Pues de la fórmula que les mostré por acá. Si yo tomo beta a infinito, pues nada más me queda como laplaciano de U dividido por la norma de laplaciano de U, y eso sería el 1 bilaplaciano. Ok, pero si lo vemos así con un poco de calma, es un operador que no tiene sentido, ¿no? Nunca va a poder ser algo interesante. Fíjense, si el laplaciano de U es positivo, en el conjunto en el que el laplaciano de U es positivo, pues laplaciano de U sobre norma del laplaciano de U tiene que ser 1. Y luego le voy a aplicar otro laplaciano, pues eso siempre es 0, ¿no? Y ocurre lo mismo si yo tomo el conjunto en el que el laplaciano es negativo, pues ahora sería el laplaciano de -1, que de todos modos me vuelve a dar 0. Y cuando el laplaciano es 0, pues ¿qué sentido tiene dividir por 0? Entonces, es un operador que nunca tiene sentido punto a punto. Ahí ya empezamos mal con nuestras consideraciones heurísticas. Pero hay otros problemas. Por ejemplo, el conjunto. Este conjunto de aquí en el que está mi funcional límite, ¿no? Aquí me faltó un infinito. Aquí, infinito. Resulta que este no es un espacio reflexivo. Y tratar de hacer métodos variacionales en espacios que no son reflexivos es un gran problema. ¿Cuál es la importancia de la reflexividad? Pues que uno ya sabe que si uno tiene una sucesión acotada, entonces existe una subsucesión que converge débilmente a alguien. Y eso ya me da una esperanza de que sí voy a converger y luego ya uno gana capacidad por otros argumentos. Pero si no hay reflexividad, entonces ni siquiera hay manera de encontrar este candidato. Y en efecto, en general, hacer métodos variacionales en espacios que no son reflexivos o casi reflexivos, no termina bien, ¿no? Mis perfiles límites se salen de mi espacio, no son buenos espacios. Además, el funcional de energía que estoy obteniendo no es diferenciable. Este término de aquí, no hay manera de tomarle una derivada. Entonces, ¿qué significa ahora tomar un punto crítico? ¿No? Pues los puntos críticos van a ser soluciones. ¿Qué significa un punto crítico de este funcional? Bueno, pues vamos a tratar de rescatar nuestras consideraciones heurísticas.
Primero, a ver, si mi espacio no es reflexivo, pues la manera de solucionarlo es agrandar mi espacio. Entonces ahora voy a trabajar con un espacio un poco más gordito, que sí permita que caigan ahí los perfiles límite. Mi espacio va a ser uno que se llama BL0. La BL significa Bounded Laplacian y el 0 es por las condiciones de frontera de Dirichlet. ¿Cómo es este espacio? Pues son las funciones U que viven en W110 de la bola. Y ahora el laplaciano no existe en el sentido de derivadas débiles, sino que vamos a permitir que sea una medida de radón que tenga variación total acotada. ¿Qué es la variación total? La variación total del laplaciano de U es el supremo de la integral sobre B de U por el laplaciano de phi, donde phi es una función C infinito de soporte compacto, que está acotada por 1. Yo también pude haber escrito esta integral como la integral de phi y luego integrada respecto a mi medida laplaciano de U, y a lo mejor esto resultará un poco más familiar a la gente que haya visto cursos de teoría de la medida. Pero bueno, en mi caso, que esto proviene de un laplaciano y que puedo hacer integración por partes, va a ser un poco más conveniente usar esta expresión de aquí. Bueno, entonces voy a utilizar ahora este espacio que es un poquito más grande. Es un buen espacio que sí me va a permitir ganar algunas propiedades interesantes. Por ejemplo, si mi laplaciano sí existe en el sentido de derivadas débiles, la norma L1 de mi laplaciano es lo mismo que esta norma de variación total. Entonces, no estoy cambiando mucho la estructura de mi problema al considerar este espacio y esta nueva norma T. Si tengo una sucesión en mi espacio que converge en L1 a alguien y que es acotada en su norma de variación total, uniformemente acotada, entonces este alguien que ya tenía yo como candidato por la convergencia en L1, a fuerzas tiene que pertenecer a mi espacio, BL0, y se vale una especie de continuidad por abajo, ¿no? Como un lema de Fatou. Lo cual es muy bueno si yo quiero echar a andar métodos variacionales. Bueno, entonces no recuperé reflexividad, pero ya tengo buenas propiedades como si mi espacio fuera reflexivo. Además, es un espacio que tiene buenos encajes, se encaja compactamente en LQ, cuando Q está entre 1 y 1 estrella estrella. 1 estrella estrella es este numerito de aquí, donde estoy utilizando la notación n-2 más, para decir que esto es infinito si n es igual a 1 o 2. Bueno, entonces, resulta que, déjenme regresar a esta parte de acá de la que no hablé, uno de los problemas auxiliares de los que nos vamos a valer para encontrar soluciones de nuestros problemas límite va a ser el problema de valores propios no lineales. Si yo considero el número lambda PQ, que sea el ínfimo de las U's en W2P, intersección W1P, del cociente de Rayleigh, tipo Rayleigh, de la norma LP de Laplaciano y la norma, sobre la norma LQ de U. Bueno, pues este sí se alcanza si mi Q, si la P es mayor que 1 y no se alcanza si mi P es igual a 1. Pero si yo le cambio el espacio y ahora pongo BL0 y aquí pongo mi norma T, entonces sí se alcanza en una U en BL0. O sea, ya lo agrandé de una buena manera, mi límite sí está ahí y mis propiedades de compacidad son suficientes para garantizar que el proceso límite funciona bien. Sale pues. Entonces ya resolvimos más o menos el problema del espacio. Para resolver el problema del funcional de energía, que mi funcional no es diferenciable, vamos a utilizar técnicas de análisis no suave o non-smooth analysis. Y para esto nos basamos en un libro de Shulkin del 86. Resulta que son conceptos más o menos clásicos, ¿no? Pero bueno, para todos nosotros eran nuevos y ahora estoy muy contento de explicárselos a ustedes, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo le hace uno para tomar derivadas de algo que no tiene derivadas? Bueno, pues por ejemplo, consideremos un funcional
definido en LQ, que ahora posiblemente puede valer infinito. Este funcional va a estar dado por mi variación total, si pertenezco al espacio en el que la variación total es finita, o infinito si no. Bueno, entonces esa va a ser mi parte EU. Ahora puedo definir lo que se llama el subdiferencial de E en U. El subdiferencial va a ser todas las Fs en LQ sobre Q menos 1, que no es otra cosa más que el dual de LQ, tal que E evaluado en phi, donde phi pertenece a LQ, es mayor que EU más la integral de F multiplicada por phi menos U. Esto no es otra cosa más que el emparejamiento dual de F con phi menos U. Bueno, esta es la definición de subdiferencial, y pues si uno la ve, no parece muy claro porque esto es una generalización de la derivada, pero por eso puse aquí un ejemplito en R para tratar de aterrizar ideas. A ver, pensemos en una función e tilde que va de R en R, dada por el valor absoluto, que ya sabemos que no es diferenciable en cero, y veamos quién es su subdiferencial en cero. Entonces, el subdiferencial en cero son los elementos del dual de R, tales que para todo y en R se cumple esta desigualdad. E en y es mayor o igual que E en 0 más el emparejamiento dual de L con y menos E. Ok, como estamos hablando del valor absoluto, pues este es el valor absoluto de y, este es 0, y el emparejamiento dual es simplemente la función lineal L evaluada en y. ¿No? El dual de R pues son las funciones lineales de R en L. Bueno, pues ¿quiénes son las funciones lineales? Pues A más B por Y para algún A y B en R y Y en R. Y como se tiene que satisfacer esta desigualdad, pues A no puede ser otra cosa que 0. ¿No? Cuando Y es 0, pues ahí necesariamente la A tiene que ser 0. Y entonces todas las funciones lineales posibles dentro de esta definición de subdiferencial son estas, que son todas las lineales con pendiente a lo más 1. Entonces pueden ser estas, o estas, o estas, o cualquiera de esas, que sí está muy bien si estoy pensando en cuál era la derivada del valor absoluto. Cualquiera de estas son líneas tangentes en 0 a mi función. Entonces no es diferenciable, y el subdiferencial como que ahora me va a dar el conjunto de todas las posibles tangentes. Bueno, esto se generaliza a espacios de Banach, en particular a LQ, con esta definición de acá que nos da Shulgin. Bueno, entonces vamos a terminar de construir nuestro funcional de energía. Tenemos nuestro funcional E, que ya habíamos definido en las diapositivas pasadas. Le agregamos la parte no lineal, que es la parte no lineal de siempre. Esa sí es diferenciable. Y construimos nuestro funcional phi de LQ a menos infinito, infinito, infinito posiblemente considerado. Y phi de U va a ser E menos G de U. ¿Qué significa un punto crítico? Un punto crítico de phi es alguien en BL0 tal que G' de U pertenece al subdiferencial de E. Ok, simplemente consideremos esto como una generalización de lo que significa un punto crítico para funcionales que no son segundos. Bueno, ya con estas herramientas vamos a poderle dar un sentido a este operador 1 bilaplaciano que ya veíamos que punto a punto nunca tiene sentido. Bueno, punto a punto no, pero en el sentido variacional generalizado que estamos trabajando ya va a tener un sentido. En general se puede demostrar este teorema. Si tenemos un punto crítico, aquí no estamos diciendo cómo se encuentra, nada más si existe, pues a fuerzas tiene que ocurrir que va a existir otra función V en W10 que va a estar acotada y que satisface lo siguiente. Está acotada por 1. Si yo tomo su laplaciano, entonces me va a dar U a la Q menos 2 multiplicada por U. U es este punto crítico. En el sentido de distribuciones, porque no sabemos que la V tenga laplaciano, pero en el sentido de distribuciones se va a valer esta igualdad y se vale además esta identidad de aquí. Bueno, esta equivalencia entre puntos críticos ya nos da una noción de qué significa este cociente. Pues este cociente es la V. Es una V que siempre está acotada por 1. Bueno, pues es más o menos lo que esperaríamos del laplaciano de U sobre valor absoluto de U. Además, esta también
más o menos me está diciendo que la V como que debería de ser laplaciano de U sobre el valor absoluto de U, porque si integro por partes, digamos que pudiera, pues me queda laplaciano de U por V. Y si la V fuera laplaciano de U sobre norma de laplaciano de U, pues lo que me queda es norma de laplaciano de U. Bueno, entonces, esto es lo que ya me da a entender la noción de solución para mi problema. ¿Cómo entiendo mi operador? Pues a partir de esta V que salió a partir de la noción de punto crítico generalizado. Ajá. Bueno, y entonces ahora sí, ¿cuál es el perfil límite de mi sistema hamiltoniano? Pues para poder caracterizar el perfil límite, primero vamos a garantizar que el problema límite tiene solución. Y eso es lo que me dice este teorema. ¿Existe alguien que alcanza a mi valor propio no lineal? ¿Satisface esto? Porque, bueno, satisface esto en el sentido generalizado. Es un punto crítico del funcional asociado. Y entonces un simple rescalamiento es el que me va a dar una solución de energía mínima del problema con bilaplaciano, con toda esta noción generalizada de puntos críticos. Bueno, entonces, esta diapositiva es solo para decir que el problema límite tiene sentido y sí tiene solución, y la solución se encuentra a partir de un problema auxiliar de valores propios no lineales. Bueno, y ahora sí, Y ahí no necesariamente es único, no hay nada que te diga no hay nada que te diga que es único todavía. todavía. Bueno, entonces ahora sí, ¿cómo se ven los perfiles límite de mi sistema hamiltoniano? Si yo tengo una solución de mi sistema hamiltoniano con condiciones de frontera de Dirichlet, y ahora sí lo voy a poner en un dominio omega general para enunciar mi teorema en todo su esplendor. Alfa, algo fijo entre 0 y 2 sobre n menos 2 más, que son estos alfas que sí permiten mandar beta infinito. Omega es cualquier dominio acotado de clase C2 gamma, o convexo también funcionan en convexos, aunque no sean C2, o sea, cuadrados o triángulos, esos también están bien. Y en cualquier dimensión. Entonces, existe una solución de energía mínima del problema con uno bilaplaciano y no linealidad de potencia, donde la potencia está dada por el mismo alfa de acá, tal que cuando yo mande beta infinito y pase una subsucesión, mi solución de energía mínima converge a esta solución del problema límite en W1R. La norma L1 de mi laplaciano de U beta converge a la variación total del laplaciano de U infinito. ¿Y luego qué va a pasar con la V? Ah, pues muy fácil. Construyo la solución V infinito de este problema. Ahora, mi lado derecho no tiene ninguna ambigüedad. U infinito es una función en W1R. Entonces, esto de aquí es una buena función y yo le puedo encontrar una solución a este problema. Eso me da el perfil V y resulta que mi V beta converge a B infinito en un buen espacio. Notemos que lo que me dice este teorema es que para sistemas hamiltonianos, en este caso, no hay ni explosión. Ah, bueno, ok, quién sabe si hay explosión. No hay concentración al menos. No hay concentración. Porque, pues mi U infinito va a ser una solución no trivial y esta convergencia ya me dice que no estoy simplemente colapsándome a un solo punto. En el caso de la bola ya podemos encontrar expresiones más explícitas. Entonces, déjenme ahora pasar a la bola para fijar ideas. Si mi dominio es una bola, entonces U infinito es una función de Green. La función de Green de la bola, multiplicada por una constante. O sea que este caso en el que alfa está fijo y beta tiende a infinito, realmente se parece mucho al caso n igual a 1 para la ecuación escalar, porque converjo a la función de Green, no hay ni concentración. Si hay explosión, porque pues, la función de Green es singular en x igual a 0, entonces sí hay una explosión ahí, pero al menos no hay concentración. Por cierto, el límite es único en este caso. No puede converger a otra cosa más que al U infinito dada por esta expresión y por la B infinito dada por la solución de este problema de aquí. Bueno, entonces no hay concentración, sí hay explosión. Y además, esto en el caso de la U beta, ¿no? Entonces, U beta converge
a U infinito y hay explosión. Pero la B beta no, la B beta converge a una B infinito y esta convergencia es en un espacio de Hölder. O sea, aquí no hay ni explosión, ni concentración, ni nada. La B beta sí converge a un perfil límite así bonito. Bueno, entonces, una de las cosas interesantes de trabajar con sistemas hamiltonianos es que pues son simétricos. Entonces, tomar una sucesión que se va hacia acá infinito va a ser realmente la misma de tomar la sucesión si ahora se va así verticalmente. Y lo único que tengo que hacer es modificar un poco mi inversión. ¿Cómo le llamamos al método? Reducción por inversión. Nada más lo tengo que modificar un poquito. Ahora voy a tomarme a mi U beta como el laplaciano de B beta sobre 1 beta y la voy a sustituir y llego a esta otra ecuación donde ahora si mando beta infinito, lo que estoy mandando infinito es la potencia del lado derecho. Lo que dice nuestro teorema, que ahora es un corolario, si lo leo para esta ecuación, es que las soluciones de esta ecuación, donde ahora el funcional, el operador diferencial está fijo, pero la potencia es la que se va a infinito, pues B beta converge a esta B infinito que está acotada y es continua y es suelta el continuo y todo eso. Entonces, igual, no hay ni explosión ni concentración en este caso. Para problemas de alto orden cuasi lineales, los perfiles límite no exhiben concentración ni explosión. Finalmente, los últimos dos resultados que les quiero mostrar tienen que ver con este problema de valores propios no lineales. El problema de valores propios no lineales se alcanza en la función de Green. O sea, ¿se acuerdan que ya habíamos dicho que esto no se alcanzaba en W21 intersección W110? Bueno, pues aquí se puede ver muy claramente por qué. Porque el que alcanza el ínfimo es una función de Green. Y la función de Green no vive en este espacio. Pero sí vive en VLC. Entonces, la función de Green es la que alcanza este cociente de Rayleigh. Y el valor propio además puede tener una expresión cerrada que tiene cierto interés porque es la constante óptima de mi encaje BL0 en LQ. Y el último resultado que les quiero mostrar es una desigualdad de tipo Faber-Cran que me dice que dentro de todos los posibles dominios, que sean de clase C1 gamma o convexos, que tienen la misma medida que la bola es la que minimiza a estos valores propios no lineales, ¿no? Entonces, cualquier otro dominio a fuerzas o es el mismo o agranda esta desigualdad. Y eso es todo lo que les quería mostrar el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por tu plática muy interesante. ¿Alguien, ya sea de aquí o en el Zoom, tiene alguna pregunta? Bueno, yo tengo una rápida. Le llamaste sistemas hamiltonianos. Para mí, hamiltoniano suena como a física. ¿Tiene alguna relación con algún fenómeno en la física o no? Bueno, tiene que ver con el funcional de energía asociado. O sea, el caso, déjame ver cómo estaba esto. Estaba aquí como beta, V. Vamos a ponerlo por acá. El punto es que no es hamiltoniano en el mismo sentido de la física, pero tiene que ver con los primeros métodos que se intentaron para resolver el sistema, donde tú puedes, en otro método para encontrarlo, hacer una especie como de método directo, donde ahora aquí sí puedes tener algo del tipo, creo, como U a la P más 1 sobre P más 1, menos V, U, bueno, vamos a ponerle alfa para que sea la misma notación. U beta, beta más 1 sobre beta más 1, y entender esto como un hamiltoniano. Digamos, una función h de uv, que si deriva respecto de u, entonces te va a dar una ecuación de Euler-Lagrange asociada a la primera ecuación. Si deriva respecto de v, te da la segunda. Entonces, como que había cierta estructura hamiltoniana en estos sistemas, y por eso le llamaron sistemas hamiltonianos elípticos.
pero no tiene ninguna conexión con los sistemas hamiltonianos de física. Ok. O sea, no tiene una estructura de ecuación parcial hamiltoniana. No. Nada más se le dio ese nombre porque esta parte del funcional de energía no lineal se podía ver como HV, que tenía ciertas propiedades similares a los hamiltonianos de ordinarias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Déjeme ver en Nadie. eso. No, no hay nadie, al menos en el mío, no sé acá. Bueno, si no, yo tengo otra pregunta. Ajá. Bueno. Ok, acá no hubo nada. ¿Cómo regreso a la presentación? No importa, ellos están viendo. No, soy yo el que lo puso. Ok. Mi otra pregunta era relacionada a... decías que los resultados había dos. El de estos otros investigadores que decían que si tenían las dos soluciones que iban a infinito, pero las dos iban más o menos similares a algún término. Y ahora tú dices, yo fijo una y mando la otra a infinito. ¿Tienen alguna respuesta, alguna intuición de qué pasa si las dos se van a infinito, pero una será muy diferente a la otra? Yo diría que, déjame regresar a ese diapositivo. Yo diría que es muy probable, aquí está, que si pongamos ahora, por ejemplo, este caso de allá, este caso de acá que yo decía, vamos a tomar alfa, bueno, beta, tender infinito, y alfa también como si fuera beta cuadrado. ¿Sale? Entonces esto ya no entra dentro del marco de Shelby y Su. Yo esperaría que hubiera explosión, hubiera concentración, y cuando desdoblas tu perfil límite, vas a llegar a un sistema diferente. Yo no sé, a lo mejor aquí con una U cuadrada o algo así, ¿no? O sea, la manera en la que las sucesiones se te van a infinito determina cuál va a ser tu perfil límite, tu problema límite. Y ahí es donde va a aparecer de alguna manera. Pero quién sabe cuál. De acuerdo. Estoy viendo Laura, sí. que Laura tiene su mano levantada. No me había fijado en eso, porque acá en el... A ver si te escuchamos, Laura. ¿Sí me oyen? Ah, no, no te No, escuchamos. no te escuchamos. ¿No me oyen? Ah, ok. A lo mejor con tu celular. A ver. ¿Me oyen ahorita? Sí, ¿no? A ver, déjenme- No, nos escuchamos a nosotros mismos. No me oyen. Ok. No, no te escuchamos, Laura. Si quieres, a ver, subir aquí mi volumen. Ah, no, ya está máximo. Pero a ver, habla. ¿Sí me oyen? No. No, no te escuchamos, Laura, lo siento. Entonces a lo mejor puedes escribirle en el chat. Sí, tal vez. Bueno, sí, si quieres, mientras pasamos a la pregunta que tenía Judith por acá. Es una mesa, creo que al final no pude conectarlo del final con lo anterior, pero en la parte de, o sea, pero no, la pregunta es del un poco lo anterior. O sea, cuando encuentras la solución en este espacio, bueno, más bien, o sea, sí pruebas que hay una solución en este espacio laplaciano generalizado y lo pruebas como, o sea, no hay, realmente no hay nada que te diga que es única, pero tú dijiste como todavía, no sé, o sea, ¿qué fue eso todavía? Ah, bueno, muchas gracias por la pregunta. Ok, en el caso de la bola, resulta que podemos tener este tipo de caracterizaciones que fue mi penúltimo teorema. Aquí. Cuando el dominio Entonces, está- ok. cuando el dominio es la bola, Ajá. tú sabes que la función de Green es un minimizador. Y de hecho, lo que puedes decir un poco más, puedes decir que los únicos minimizadores van a ser funciones de Green centradas en cierto punto, y ese punto es el que maximiza esta función. De hecho, esto se vale en general bueno, esto se vale incluso para omega general. O sea, los que alcanzan este cociente son las funciones de Green con polo en un XM, y XM es el máximo de la norma LQ de la función de Green. Ok, entonces tenemos esta característica. En el momento en el que tú puedas decir, es que esta solamente se alcanza en el origen, en la casa de la bola, por ejemplo. O sea, el X que te maximiza esta expresión es el origen a fuerzas en la bola. En ese momento ya tienes unicidad. O sea, la única solución que existe de este cociente y por lo tanto del otro problema, porque solamente difieren por un rescalamiento, es la función de Green con polo en cero. También es verdad que hay dominios en donde vas a tener multiplicidad. Si tienes un dominio así como de mancuernilla, aquí probablemente vaya a haber un punto y aquí vaya a haber otro punto,
Y estos son dominios en los que típicamente hay multiplicidad de soluciones para el laplaciano fraccionario, para un montón de operadores. En casos de potencia, ¿no? O sea, esta ecuación en un dominio Mann-Querrine tiene multiplicidad de soluciones. Y esta, o sea, esta función de Green es como en un sentido, es en el espacio, es una función en el espacio de... No, la función de Green de laplaciano. Ah, ok. O sea, esta es Ok, x la de Green. 2 menos n menos 1, Ok, ok. multiplicada por una constante. Ok, Es esa. Sí, es la función de Green de laplaciano. gracias. A ver, déjame, un último intento para Sí. Lauro. Y si no, ya escribió su... Ah, Sí, escribió su- bueno. Es que yo puse aquí en Sam, puedo sacar que lo saque por allá. Y a ver si ya lo escuchamos. A ver... Un momentito. Entonces, output device. A ver. A ver, Laura, intenta un último intento. ¿Me oyen? ¿Hola? No, No. no. Dice Bueno. que ya está hablando. Si apagas el audio en esta y se me hacen el... Sí, es lo que intenté. Es lo que intentamos, pero no. No funciona. Bueno. Entonces, Bueno. Lauro pregunta que si en los resultados donde pruebas que los mínimos de la energía beta finita convergen a los mínimos de la energía beta infinita, que se utilizan alguna prueba tipo gamma convergencia. no. No utilizamos gamma convergencia. Lo que utilizamos fueron justamente estas propiedades de aquí, ¿no? Entonces, la prueba más o menos es así. Tú te tomas una sucesión minimizante y entonces va a estar acotada en tu espacio, ¿no? Digamos, en BL0, porque es minimizante, entonces, bueno, esto le llamamos norma T. Entonces, mi norma T está acotada. Por lo tanto, existe ya un candidato y esta propiedad te dice que es al que estás tendiendo, realmente va a ser un mínimo. Y entonces, gracias a este tipo de propiedades y de los encajes compactos que satisface también nuestro espacio BL0, tú puedes terminar demostrando cosas como esta, que la norma L1 converge a la norma de variación total del laplaciano de U infinito. Entonces, no es que U beta esté convergiendo a U infinito en, no sé, W2 o algo así. No, es una convergencia muy débil de norma a norma, pero es suficiente para decir que una energía va a otra energía y como para establecer el vínculo entre un minimizador de un problema y el minimizador de otro problema. Como Pero no hay gamma convergencia. Esto es como método directo, o sea, estás en un espacio dual, tomas una sucesión que converge y... Es exactamente el método directo de cálculo de variaciones, nada más que con estos añadidos, ¿no? De que ahora no es un espacio reflexivo y tienes que considerar el subdiferencial. De acuerdo. Luego también estoy viendo, creo que es Jorge el que levantó la mano, pero estamos teniendo problemas con el audio, Jorge. Si es que es Jorge. Hola, bueno, ¿me escuchan? ¿Me escucho? A ti sí te escuchamos, por alguna razón. Hola, buenas tardes. Sí. Buenas tardes a todos. Hola, Jorge. ¿Hago la pregunta o me espero? Sí, por favor. Entonces me metí sin avisar. Bueno, yo, o sea, me estaba preguntando, estás por debajo de esa hipérbola crítica, ¿cierto? Sí. Y eso como que es un símil de que y te estás acercando, ¿no? Entonces, eso se puede ver, hiciste como que es análogo para la ecuación escalar, considerar exponente subcrítico y irte al crítico, ¿no? Sí. Y bueno, cuando estás exactamente en el caso crítico, pues, ¿cómo se llama? O sea, cuando estás en la hipérbola crítica, pues supongo que ahí no tienes Palais Mail, ¿no? Para el funcional de energía. En dominios acotados, no. ¿Hay algún resultado así tipo concentration compactness para ese caso? Sí. O sea, que te diga qué pasa con las sucesiones de Palais Mail, que no... Sí, pues Y, de y, hecho, y es ocurre así algo muy como clásico. similar. Ocurre algo muy similar a lo que ocurre para ecuaciones, ¿no?
O sea, Entonces, ¿y hay con simetrías, Alberto? Sí, con simetrías. déjame pensar. Digo, yo no he visto. Yo me imagino que también se puede echar a andar. Sí, Como que se puede echar existe. Ya me o sea, la acordé. maquinaria esa de que ese Shadar ese y luego pues Sí. hace soluciones en dominios con rotacionales, cosas así, ¿no? Sí, y la razón O es a lo muy mejor, sencilla. Te voy a decir por qué, Jorge. ujú, La razón es muy sencilla y tiene que ver con de por qué todo es lo mismo que para la ecuación escalar, nada más que con estas dificultades de que ahora la burbuja no es explícita, pero el concentration compactness y el método variacional casi se traduce tal cual por la forma en la que funciona la reducción por inversión. O sea, esto no es otra cosa más que la norma U en W2 beta más 1 sobre beta, intersección, si quieres, W1 beta más 1 mm, sobre beta C. Ok, mi punto es, si tú, esto de aquí es como una norma en un espacio de Sobolev, y lo que tú tenías en el caso escalar, donde echas a andar todo esto de concentration compactness, es una norma que también puede ser una norma P de un gradiente, digamos, no tiene por qué ser cuadrado, ¿no? Se vale, todo esto concentration compactness se vale también para P laplacianos. Entonces, gracias a que la estructura es más o menos la misma, que la primera parte de tu funcional de energía es una norma de un espacio de Sobolev, puedes echar a andar básicamente todos los métodos. Entonces, sí se valen y sí hay varios resultados en esa dirección. perfecto. Y ya que llegas, ¿no? A tu sucesión de Palais-Mail, una vez que la rescalas, ¿cuál es tu perfil límite? Pues son perfiles límite de la De un ecuación RN. del sistema límite, ¿verdad? Aquí Ujú. con alfa estrella y luego igual a U beta estrella, en Rn. Estos son los perfiles límites que tú vas a obtener en estos rescalamientos de sucesiones de Palais-Mail. Sí, o sea, yo te lo decía esto con la parte con simetrías para dominios acotados. O sea, pensando en hacer algún resultado de solución Sí. para el sistema hamiltoniano en dominios con simetrías finitas, por ejemplo. Ok. O sea, yo sé A que ver, soluciones phi equivariantes sí existen. Y con mm, soluciones finitas, digo, con simetrías finitas, yo esperaría que también se pudiera echar a andar el método. perfecto. Fue muy interesante, Alberto. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, Jorge. Bueno, pues creo que ya no hay nadie más y también ya Bueno. nos pasamos un poco de Sí. tiempo. Muchas gracias y nos estamos viendo entonces en 15 días. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.